Bien, pues vamos entonces, Salmo 132 dice: Señor, acuérdate de David y de todo lo que él sufrió. Entonces, David fue un guerrero que él le costó trabajo conquistar territorio, conquistar Jerusalén, donde vamos a estar viendo aquí qué es lo que pasó en ese lugar. Este salmo se está escribiendo en un contexto donde David ya no era un pastor de ovejas, sino un rey, el rey de Israel. Y algo que sucedió en su vida es que él fue prosperando, y llegó a tener lo que Dios le había prometido, su palacio y también su casa. Y cuando él vio todo lo que él había adquirido, él hizo una pregunta y él dijo: bueno, ahora yo vivo en esta condición, porque era abundancia, prosperidad, pero él dijo: pero ¿cómo es posible que el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, que era una caja, un cofre cargado por los sacerdotes, esa caja simbolizaba la presencia de Dios? Y como el pueblo era un pueblo nómada, cuando iban a ser movidos a otro lugar, ellos llevaban, para ellos era muy importante ese cofre, porque simbolizaba la presencia de Dios, el poder de Dios. Y él estaba en el tabernáculo, en una tienda con cortinas. Y en ese contexto es que él dice: bueno, mira, el arca está pues casi a la intemperie, y yo de este lado estoy en mi casa, en un palacio, como diciendo: eso no es correcto, eso no es justo. Y entonces dice que él hace una promesa. En el versículo 2 dice: le hizo una promesa solemne al Señor, le juró al poderoso de Israel. Y esto es lo que yo quiero que nosotros vayamos entrando y poder identificarnos con esa pasión, con ese anhelo que David entendía acerca de la presencia de Dios. Por cierto, ¿cómo sientes la presencia de Dios en tu vida? Sabes que si nosotros perdemos dinero, pues sí nos afecta, pero no pasa mucho, no nos afecta mucho. Si, no sé, algún accidente, pero nos recuperamos y seguimos adelante. Pero ¿sabes qué pasaría si perdiéramos la presencia de Dios? Lo más terrible que a un creyente le podría pasar es perder la presencia de Dios, que Dios se alejara. En una ocasión el mismo salmista David dijo, cuando él pecó, y en el Salmo 51 una de las cosas que dice es: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque sin Dios nada somos, sin Dios nada tenemos, estamos vacíos, no tenemos vida en abundancia, no tenemos acceso a entrar a su presencia. Y entonces él está diciendo en el versículo 3: no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor,
un santuario para el poderoso de Israel. ¿Lo estás captando? Para David, lo que más anhelaba, lo más importante, su prioridad era la presencia de Dios. Y él estaba dispuesto a decir, si tengo que descansar menos, si tengo que dormir menos, con tal de trabajar y de lograr aquello, porque cuando tú te vas al libro de Reyes o de Samuel, habla la cantidad de oro que él juntó, de plata, de bronce, de hierro, de piedras, de madera, cantidad, en algunos casos menciona cuántos millones de kilos, y en otros dice es sin límite, porque es algo que no se puede contar. Él se estuvo ocupando y él estuvo pensando, y él dijo, yo deseo que haya un lugar, que haya un templo donde Dios esté. Y en segundo lugar vamos a ver la recuperación de esta arca. Como dije anteriormente, el arca del pacto, que contenía la vara de Aarón, el maná, o sea, una porción de el maná, y también otra cosa que contenía la vara de Aarón, el maná, la ley. Y entonces esto sucedió que el arca, como dije, era cargado por los sacerdotes, y en algunas ocasiones decían, vamos a tener una guerra, necesitamos que Dios esté con nosotros, y llevaban el arca, porque ellos se sentían que Dios estaba ahí. De hecho, Dios estaba ahí porque el arca representa la presencia de Dios, el poder de Dios, y entonces ellos obtenían la victoria. Pero en una ocasión, una guerra clásica entre los israelitas y los filisteos, y estaban perdiendo los israelitas, y dijeron, pues vayan por el arca, que el arca esté. Y entonces llega el arca, y un grito de júbilo de todos los hombres de guerra, y los filisteos dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y dijeron, es que el arca de Jehová fue traída al ejército israelita. Pero no solamente es, ellos saben que uno puede tener algo solamente de nombre, porque en esa ocasión los israelitas estaban muy seguros que debido a que ellos tenían el arca, iban a ganar la guerra. Pero ellos vivían en desorden, en desobediencia, idolatría, estaban mal. Y entonces en esa ocasión Dios no los estuvo respaldando. Les quitaron el arca, les robaron el arca. ¿Sabes por cuántos años el arca anduvo? Un tiempo con los filisteos, luego en una casa particular, 20 años. ¿Sabes qué significa eso? 20 años sin la presencia de Dios. En el tiempo de Saúl como rey, él nunca tomó la iniciativa de decir, bueno, pues ya pasó esto, vamos a recuperar el arca. Fue en el tiempo de David que él dijo, esa arca debe estar en un templo, no en tiendas, no en cortinas. Y entonces, versículo 6 dice, oímos que el arca estaba en Efrata. O sea, sí, oímos que anda por allá la tienen. Luego la encontramos en los campos distantes de Jaar. Y aquí es cuando David, quien es un apasionado por la presencia de Dios, y lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos tanta pasión
por su presencia, que hagamos todo lo posible para buscarlo, para encontrarnos con Él. Dice, oímos que el arca estaba en Efrata, luego la encontramos en los campos distantes de Jaar. Vayamos al santuario del Señor y adoremos al pie de su trono. O sea, vamos a buscarla, vamos a recuperarla. Y aquí sería bueno decir, bueno, hablando de la presencia de Dios, ¿en qué momento de mi vida yo me sentí pleno, completo? ¿En qué momento fue disminuyendo la presencia de Dios, que ya no tengo deseos de leer la palabra, de orar, asisto a las reuniones por compromiso o porque tengo que hacer algo? Pero él está diciendo, bueno, entonces el versículo 8 dice, levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso junto con el arca, símbolo de tu poder. Cuando esta palabra levántate está hablando de la idea es cuando dice la Biblia que Dios se levanta como un poderoso gigante y todos sus enemigos huyen delante de su presencia, porque levantarse implica acción, manifestarse, y Dios, o aquí el salmista le está diciendo a Dios, levántate, pero levántate para ir a ese lugar que es un santuario donde tú vas a estar, y esto es como un deseo que nosotros debemos de tener y de decir, nosotros no necesitamos ser solamente cristianos de nombre, no solamente que la gente nos diga, ¿y tú dónde te reúnes? No, pues yo, comunidad Jalapa. Nosotros realmente debemos de ponernos la camiseta y decirle, Dios, yo necesito que esta casa estés tú aquí presente, que tú te estés manifestando, que cuando yo diga voy a la casa de Dios es porque realmente ahí te puedo encontrar, ahí estás tú, ahí te puedo experimentar, allí te vas a manifestar, ahí te vas a levantar, te vas a mover, van a suceder sanidades, van a ocurrir milagros, sanidades en las emociones, en lo espiritual. Entonces levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso junto con el arca, símbolo de poder. Que tus sacerdotes se vistan de santidad. Entonces los sacerdotes son los que cargaban el arca, pero no tenían que hacer su servicio solamente porque pues les tocó, sino porque realmente eran las personas que se vestían de esa pureza, de esa justicia, de esa santidad. Dice que tus leales servidores canten de alegría. O sea, cuando Dios está, cuando su presencia, realmente no podemos ser gente pasiva, ser gente distraída, sino que algo tiene que estar sucediendo en nosotros. Y Él está diciendo, por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. En este caso, ¿a qué rey se está refiriendo? Se está refiriendo a Salomón. Salomón es ese rey. Y lo que él está hablando, yo necesito también de tu presencia, de tu respaldo. Quizás no es por mis méritos, pero por lo que tú le prometiste a David, yo te pido que me des. Y vamos a ver cómo Dios responde. En tercer lugar, vemos que Dios responde a las oraciones. Entonces, si tú tienes un anhelo, si tú estás deseando ser una persona, quiero decir que muchas veces, hablando espiritualmente, estamos dormidos, estamos distraídos, y Dios nos dice, ya es hora de levantarte, despierta,
porque sabemos lo que queremos, a dónde vamos a llegar, pero vamos a decirle: Dios, quítame ese cansancio, esa pesadez. Sabes, la gente me dice: es que no voy porque estoy cansado, es que yo trabajo mucho, es que me duele la cabeza, es que me salió un compromiso. Nosotros necesitamos entender de quién se trata, qué es lo más importante de tu vida, cuál es tu prioridad. Entonces dice que, versículo 11, el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Recordemos que primero fue David el que juró, diciendo: yo no voy a descansar, yo no voy a dormir hasta que no haya un lugar donde el arca de Dios, donde la presencia de Dios esté en condiciones perfectas, en un templo, en un santuario. Y yo te quiero motivar que lo que tú más estés buscando en este tiempo, que tú ya te sacudas de la pesadez, de lo que el enemigo quiere que tú seas, y tú digas: voy a ser un creyente como Dios quiere, voy a ser un hijo de Dios. Y entonces aquí Dios hace esta promesa, dice: pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Esa es una promesa. Dios le está diciendo a David: tu reino va a continuar, siempre va a haber uno de tus descendientes. Pero luego dice en el versículo 12: si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Esto es: yo voy a estar contigo, voy a estar con tus hijos, con tu descendencia, los voy a estar bendiciendo. Padres, madres, nosotros debemos de estar entendiendo que lo que estamos haciendo aquí en este lugar estará trayendo bendición a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. No veamos solamente como: pues sí, yo soy parte de este lugar, sino hay algo que nosotros vamos a dejar para ellos, para que ellos continúen. Y dice que entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre, pues el Señor ha escogido a Jerusalén. Esto me bendice mucho, y yo quisiera que Dios dijera esto de Comunidad, y yo espero que tú también puedas decir: sí, que Dios diga esto de Comunidad Jalapa. Dice: pues el Señor ha escogido a Comunidad Jalapa, así vamos a ponerle, ¿no? Pues el Señor ha escogido a Comunidad Jalapa, ha querido que sea su hogar. ¿Cuántos se identifican conmigo que Dios quiere esto? Lo vuelvo a leer, dice: pues el Señor ha escogido a Comunidad Jalapa, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre. O sea, este es mi lugar de reposo, este es mi lugar de habitación. Anhelo estar en Comunidad Jalapa. Dice: viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. ¿Te imaginas Dios diciéndonos eso? Yo quiero, si haya un David que es apasionado, si hay un pueblo que se esmera para que las condiciones se den, se compone en la obediencia, cambia el orden por el desorden y muchas cosas. Entonces dice: viviré aquí porque este es el lugar que he deseado. Yo me identifico con David y digo: Señor, si tú no estás, si no logramos esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, no vale la pena venir a jugar a la iglesia. ¿Cuántos les gustaría jugar a
a la iglesita, ¿no? Así nada más. Yo creo que no venimos a eso. Pero fíjate qué más, no solamente es el lugar de reunión, sino dice, bendeciré a esta ciudad. ¿De qué ciudad estamos hablando? Jalapa. Bendeciré a Jalapa y la haré próspera, saciaré sus pobres con alimento. O sea, Dios, yo sé que muchos de nosotros no tenemos la prosperidad que quisiéramos, pero mucho se debe a que nosotros hemos abandonado a Dios. Venimos, pero le condicionamos. Somos convenencieros en lugar de apasionados, pero lo que depende de Dios, Él está diciendo que Él quiere prosperar a esta ciudad, tanto que aún dice, saciaré a sus pobres con alimento. O sea, habrá suficiente, pero Dios quiere que nosotros estemos comprendidos. Voy a leer el mismo versículo en la otra versión. Dice, su provisión bendeciré en abundancia. Todo lo que tú tienes, tu ingreso, tu propiedad, la ciudad, es la provisión que Dios nos ha dado. Pero además de que Él ya nos ha dado esa provisión, está diciendo, bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. Versículo siguiente dice, vestiré a sus sacerdotes con santidad. Eso es lo que era la oración anterior. Señor, que tus sacerdotes se vistan de santidad. Y Dios dice, claro, yo te estoy escuchando. Los voy a vestir de santidad. Esas vestiduras blancas que están representando la pureza. Porque sabemos que alguien se puede vestir de blanco y no necesariamente sea una persona pura, pero en este caso Dios está diciendo, espiritualmente los voy a prosperar. Habrá sacerdotes que no solamente se vestirán de blanco, sino realmente en ellos habrá santidad, habrá pureza. Sus fieles servidores cantarán de alegría. O sea, toda la iglesia. Si nosotros no tenemos el gozo que es la fortaleza, el gozo del Señor dice que es nuestra fortaleza, porque pues, andamos alejados, distraídos. Sabes que Dios quiere que nos cambie el semblante y que realmente podamos expresar que Él está en nosotros, que tenemos vida en abundancia, que no solamente le vamos a decir a una persona, voy a orar por ti, sino que realmente oraremos, estaremos bendiciendo. Y dice, aquí aumentaré el poder de David. Todos queremos poder, pero el poder, hablando de la autoridad, hablando de el poder espiritual, y está diciendo que Él lo va a aumentar. Dice, mi ungido será luz para mi pueblo. Sí se refiere a David, pero también está apuntando al Cristo, al Mesías, al ungido. Y entonces dice que será una luz para mi pueblo, o sea, una lámpara, alguien que va a alumbrar. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros somos una luz para el pueblo que vive en las tinieblas. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero Él será un rey glorioso. O sea, David, que llevó a Israel a un tiempo de plenitud, de gloria, pero también refiriéndose al Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de señores, y que realmente cuando Dios le está diciendo a David,
de tu descendencia habrá uno que va a reinar. No es Salomón, no es su nieto, es el Señor Jesucristo, que Él es rey eternamente y para siempre. Él es rey por los siglos de los siglos. Él viene de la descendencia de David, de Él se está hablando. ¿Cómo ves si te pones de pie? Y la pregunta es, ¿cuál es el mayor deseo? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más deseas? A Dios no le impresiona que tú digas, no, pues es que yo quiero crecer mucho en mi negocio. Eso vendrá como consecuencia, pero esa no debe ser la prioridad. ¿Qué es tu mayor deseo? Cuando no entendemos la importancia de lo que tenemos, me estoy acordando de Sansón. ¿Quién podía con Sansón? Nadie. La fuerza que él tenía. Pero cuando él empezó a coquetear con las mujeres y desviarse de Dios, él siempre salía de los apuros. Y en aquel momento él dijo, esta vez, cuando lo habían atado los filisteos, dijo, esta vez saldré otra vez como las ocasiones anteriores. Pero la Biblia dice que él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Lo capturaron, lo llevaron a la cárcel, se burlaron, le quitaron los ojos, era un siervo. Lo que más debemos de anhelar, aquello por lo cual debemos de tener más pasión. Cuando tú te levantas y lo primero que haces es decir, Dios, gracias, aquí estoy, me pongo en tus manos, que este día haya un avance en mi vida espiritual. Yo no quiero ser un cristiano estancado. ¿Mantienes la presencia de Dios en tu vida? ¿Sabes por qué muchos creyentes no cambian en su forma de vivir? Porque no tienen la presencia de Dios. Porque es la presencia de Dios la que produce cambios en la vida de una persona. Hay cosas que vemos que la gente me dice, es que yo lo intento, es que yo no puedo, es que yo he prometido, es que ya voy a ser diferente. Pero cuando no es una cosa, es otra. Pero Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que produce cambios en nuestra vida. Porque solamente el poder sobrenatural manifestado en nuestras vidas es lo que nos va a hacer cambios. Lo que hizo David es la recuperación del arca, la recuperación de la presencia de Dios, del poder de Dios. ¿Cómo te sientes en cuanto al poder? ¿Tienes la fe para orar por alguien? Y decir, yo voy a orar para que tú sanes, yo voy a orar para que suceda un milagro y ese problema que tú tienes sea resuelto. Yo voy a orar para que las puertas se abran. Dios ve el deseo que tenemos. Y si nosotros le estamos diciendo, Dios, yo quiero ser una persona con que tú puedas contar. Aquí estoy.
no solo quiero asistir a Comunidad Jalapa como un expectante, sino como un participante. Quiero ponerme la camiseta. Quiero acercarme y decir, aquí estoy. ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar para que haya recursos para que este lugar lleve a cabo sus proyectos? Para que alcancemos aquella visión. Y Dios nos va a responder y va a decir, de lo que tú me pediste, yo te estoy dando respuesta. Pero necesitamos entender que lo más valioso en nuestra vida es la presencia de Dios. Y que Jesús dijo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso te digo, comprende de quién se trata, quién está aquí, y que una forma en que tú y yo podemos mostrarle respeto es que tú decidas que a las 11 llegas a este lugar. Empieza por ahí y decirle, Señor, aquí estoy. Hay gente que le digo, llega antes y oramos 2, 3, empezamos a orar, a pedirle a Dios que este ambiente sea extraordinario. Vamos a decirle a Dios que aquí estamos. Aquí estamos, Padre. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra, y que esta palabra, yo quiero invitarte, iglesia, que tú levantes tus manos. Y que tú puedas reconocer que en este lugar Dios está. Jacob identificó aquel lugar y dijo, este lugar es terrible, este lugar es temible. Dios está aquí y yo no lo sabía. Hoy te pido que tú estés consciente no solamente de las sillas de este edificio, sino que estés consciente que Dios está en este lugar y tal vez tú no le estabas dando la importancia. No sabías. Mereces la gloria. Y dile que esa presencia de Dios venga sobre tu vida y que produzca esos cambios. Que tú quieres ser una persona entregada, que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Ven, Espíritu de Dios. Y la honra. Te pedimos perdón por no haberte tratado Levantamos como tú nuestras mereces. manos, adorándote, Señor. Perdona por Mereces la gloria. tratarte a la ligera, por faltarte Y la el respeto, honra. por no darte el lugar que a ti te corresponde. Adorándote, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Milagroso No queremos ser una congregación más no hay nadie como, en esta ciudad. no hay nadie como. Queremos que tú vengas a este lugar y que tú, Milagroso Salvador, cada vez que estamos reunidos, como tú anheles venir con nosotros. nadie, Escoge este lugar.
prepara nuestros corazones para que sean corazones obedientes, que tienen reverencia a ti, y que este lugar sea un lugar donde nos encontramos contigo, donde nosotros te hablamos y tú nos hablas, donde tú te levantas como un poderoso gigante y te manifiestas. No necesitamos en este tiempo ya ese cofre, esa arca, porque era solamente un símbolo. Pero nosotros no queremos el símbolo, queremos tu presencia. Señor, rodéanos con tu presencia. Abrázanos con tu presencia. Por amor a tu nombre, ten misericordia. Ayúdanos a ser victoriosos. Produce cambios en nuestra vida. Pídele al Señor, identifica aquellas cosas donde tú necesitas cambiar y dile: Señor, yo no estoy conforme así. Yo sé que eso no te agrada, pero no he tomado la determinación. Pero hoy decido que si en este lugar tú estás y me vas a ayudar y me vas a bendecir y hay un proyecto y hay una visión, yo quiero ser parte de esa comunidad donde la presencia de Dios es lo principal, donde Dios viene y se levanta y se manifiesta y hace lo que Él ha decidido hacer. Nosotros aquí estamos, Señor. Queremos que tú seas el Señor de esta casa y que tú tengas toda la libertad para hacer lo que tú quieres hacer. Lleva a Comunidad Jalapa hasta donde tú quieres, Señor mi Dios. Te lo estamos pidiendo en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.